Y les vamos a dejar con el profesor Hacks, que va a impartir la conferencia inaugural, ¿verdad? Muchas gracias. Es que la secretaria está un décimo. Entonces soy yo que lo tiene mal. Oye, Arnaldo, placer. Sí, no como tu invitación ha hecho saco roto. Lo único que seguramente podremos... Bueno, pues vamos a ver. Ahí tienes que pinchar abajo en el Microsoft. Si quieres yo te lo paso, ¿eh? Y tenemos que ir al principio. Espera, tenemos que ir al principio. Vamos a ver cómo vamos al principio. Si quieres pasarme el tuyo. Sí, yo te lo paso. Vamos a esperar un momentito. Es que tenemos que ir para la parte que hay que devolver. Hay una parte que construye el triángulo. Claro, tenemos que venir aquí. Tenemos que volver para atrás. Anterior. Ya está, ya estamos en el. Entonces, si quieres, yo me siento luego aquí. Y ahora te tengo que presentar. Muy cortito. Entonces, tú si quieres, yo creo que es mucho mejor de pie. Pues sí, después habla Durán. Sido del comité científico va a hacer la presentación del profesor Hacks. Bueno, pues buenas tardes. Pues bienvenidos otra vez. Yo quería un poco, aunque no hace falta introducir al profesor Hacks porque es de sobra conocido, pero voy a pues un poco señalar pues, los aspectos que me parecen más importantes de su currículum. Yo creo que en el aspecto académico, pues decir que ha sido profesor de la Harvard Business School en los años 1970-72 y luego volvió a serlo en su año sabático en el año 1992 y que ha sido profesor de la Sloan School of Management del MIT, primero de 1972 a 1976 como profesor asociado y desde 1976 a 2006 como catedrático. Y en la actualidad es catedrático emérito desde el año pasado, desde el año 2006. Creo que en la trayectoria del profesor Hacks es muy importante el reconocer tres hitos, ¿no? Primero en los años 70, en lo que su foco de investigación ha sido la investigación operativa y la programación matemática. Después, en la segunda mitad de los 70 y mitad de los 80,
pues su foco de investigación en el área de producción y operaciones, y a partir de los años 80 y hasta la actualidad, y continuando en la actualidad, en todos los aspectos de estrategia empresarial. Yo creo que resaltar sus 5 libros principales que acompañan a estas 3 etapas, ¿no? En la primera etapa de investigación operativa, pues su Applied Mathematical Programming, pues que ha sido un clásico durante 25 años, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pues lo hemos estudiado y lo hemos leído. La etapa correspondiente a la dirección de operaciones, pues su Production and Inventory Management, pues yo creo que ha sido otro clásico también, y que la mayoría de ustedes, ¿no?, pues también lo han tenido la ocasión de estudiarlo y de leerlo. Y luego, pues la etapa que ya ha sido más amplia, que ha sido la etapa dedicada a la estrategia empresarial, en la que merecen destacarse pues por lo menos 3 libros, ¿no? El Strategic Management and Integrative Perspective, del cual es autor con Nicolás Makhlouf, el Strategy Concept and Process, a Pragmatic Approach, del que es también coautor con el profesor Nicolás Makhlouf, y el último, que al que voy a dedicarle un poquitín más de tiempo, porque también va a ser el tema de la conferencia que nos va a dar a continuación, que es el Delta Project, Discovering New Sources of Profitability in a Network Economy, ¿no? Este libro, pues yo creo que es un libro pues innovador, brillante y original sobre estrategia, y en cierto modo pues constituye la culminación de su pensamiento estratégico, por lo menos hasta el momento, ¿no? Veremos que cuestiona la visión estratégica de Porter, centrada especialmente en la competencia y en cómo obtener ventajas competitivas sostenibles sobre la competencia, y que el modelo Delta, pues en su lugar, pues trata de considerar, en lugar de considerar a los competidores como el punto de referencia principal, considera un enfoque centrado en el cliente, con lo que la esencia de la estrategia pasa a ser la unión con el cliente a través de un conocimiento profundo del mismo que permita una propuesta diferenciada que aporte valor a cada cliente. Y asimismo plantea la estrategia como una búsqueda de la cooperación integral, resaltando la necesidad de cooperación entre todos los actores principales: empresa, proveedores, clientes, productores de productos complementarios. Yo creo que todos estos méritos, pues yo creo que le hacen pues que sea un claro representante de nuestra especialidad de ingeniería de organización, lo cual estamos muy orgullosos, y pues creemos que es muy relevante el que sea el quien se presente en la conferencia inaugural de este congreso. La conferencia pues durará unos 45 minutos, ¿verdad? Y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Lo digo para que sepan ustedes que a continuación pues el profesor Hacks pues también nos bueno, pues tiene la palabra, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe, por tu cariñosa presentación. Es un placer para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Como lo mencionara el rector, he tenido una experiencia muy emocionante porque me otorgaron el título de doctor honoris causa de la Politécnica Universidad de Madrid, de manera que yo ahora soy colega de ustedes, para grandes aciertos de la humanidad. Mis orígenes están en ingeniería industrial, ¿no es cierto? Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Católica de Chile y luego proseguí estudios de graduado en la Universidad de Michigan y en la Universidad de California en Berkeley. Y en cierto modo el desarrollo intelectual que yo he tenido, yo creo que es bastante típico de un ingeniero, que empezamos, ¿no es cierto?, con los pies muy en la tierra, y a medida que vamos enfrentándonos con problemas más complejos, de mayor dificultad, con ámbitos más amplios, nos damos cuenta que es apasionante, ¿no es cierto?, el abordar este tipo de desafíos, y a veces las técnicas matemáticas que eran simples de aplicar para problemas un poco más estructurados, dejan de tener la misma capacidad para resolver problemas de un ámbito mucho más amplio. Y eso es lo que ocurre en la estrategia. La estrategia es un campo, a mi juicio, apasionante, porque incorpora todo el quehacer empresarial, desde la perspectiva más alta de la empresa. Y por consiguiente no hay prácticamente ningún elemento que no sea relevante para ello. Al principio yo traté, fíjate, cuando empecé recién mis estudios de estrategia,
traté de modelar, de aplicar principios matemáticos rigurosos, pero me di cuenta de que llegaba un momento en que el aparataje, por lo menos en mis capacidades, el aparataje matemático, ¿no es cierto?, era demasiado reducido y no te permitía ver las cosas con la amplitud que deberían tenerlas. Y por eso que en estrategia no tenemos modelos, tenemos lo que se llama frameworks, que es una palabra de muy difícil traducción, yo creo, al castellano. A veces lo traducimos como marcos de referencia. Son como modelos conceptuales en lugar de modelos matemáticos. Son esquemas que nos permiten ordenar nuestros pensamientos, tratar de disciplinarnos. Tienen un sentido de rigor, tienen herramientas, ¿no es cierto?, pero no tienen la exactitud, ¿no es cierto?, el enfoque científico que tienen los modelos. Mira, hay muchos trabajos, por supuesto, que son relevantes para entender mejor la estrategia, para ayudar a los empresarios a definir la estrategia, para hacer un análisis de la empresa en su totalidad. Sin duda alguna, los más influyentes que existen es el trabajo de competitividad de Michael Porter y luego, ¿no?, lo que se ha llamado el Resource-Based View of the Firm, ¿no es cierto?, la visión de la empresa desde una perspectiva de recursos. Esos son los dos modelos más influyentes que han habido. Yo los voy a comentar y espero que lo haga con profundo respeto. No pretendo criticar a quienes originaron esto. Yo tengo, entre paréntesis, por Porter, una enorme amistad. Vivimos en la misma ciudad, ¿no es cierto?, a distintos lados de la ribera del río Charles. El MIT queda en Cambridge, la Harvard Business School queda en Boston, y nos separa el río Charles. Cruzar el río es imposible, porque pertenecemos a dos mundos intelectuales bastante distintos. Pero tenemos mucha afinidad y nos conocemos mucho. Yo conozco a Michael muy, muy bien, lo he escuchado muchísimas veces, y considero que él es, a mi juicio, inobjetablemente, la figura más importante y más influyente en el pensamiento de gestión. Y yo me voy a atrever no a disentirlo, sino que a reinterpretar la forma como él prescribe, ¿no es cierto?, el análisis estratégico. Un modelo alternativo que surge en los años 90, a fines de los 80, se llama el Resource-Based View of the Firm, la visión de la empresa a través basado en sus recursos, que se presenta como un esquema alternativo al de Porter. Lo molesta muchísimo a Porter este esquema, entre paréntesis, porque no lo puede entender que alguien tenga el atrevimiento de hacer algo que esté fuera del concepto de él. Y también lo voy a discutir, lo voy a comentar con ustedes y les voy a proponer el modelo que yo he estado desarrollando como una visión distinta, y se las voy a explicar por qué llegamos a eso y cuál es la esencia de lo que nosotros pretendemos hacer. Entre paréntesis, la letra delta es una letra griega que significa transformación y cambio, y por eso lo llamamos así, ¿cierto? ¿Qué es Porter? ¿Y qué hace Porter? ¿Cuál es la esencia de Porter? Porter escribe 2 libros. Yo siempre dije, debería haber escrito uno. Y debería haber escrito uno porque la idea, lo que él hace, el primer libro lo escribe, se llama Competitive Strategy, lo escribe en el año 1980. Y en ese libro él plantea las famosas 5 fuerzas, ¿cierto?, que ustedes, me imagino, todos son absolutamente conscientes y estudiosos de ellos. Lo voy a revisar muy brevemente, muy rápido, porque obviamente no se trata de discutir cosas que son sumamente comprensibles. Pero allí él lo que fundamentalmente dice, ¿ves?, que la estrategia es cómo negociar las 5 fuerzas. Y por consiguiente, para que yo desarrolle una estrategia adecuada, tengo que entender cómo diablo empezar a afectar esas fuerzas y tratar de operar dentro de este contexto del sector industrial en una manera que sea ventajosa para mí. En 1985, él escribe su segundo libro,
que se llama Competitive Advantage. El Competitive Strategy, las 5 fuerzas, ponen su óptica externa en el sector, en la industria en que la empresa está. Y por consiguiente nos ayuda a nosotros a entender el grado de atracción que tiene el sector industrial en el cual la empresa está. Y él plantea, y él afirma, en forma muy clara, de que hay sectores industriales buenos, por ejemplo el sector farmacéutico, en que la mayoría de las empresas son rentables y muy exitosas, y hay sectores industriales malos, por ejemplo, la aviación comercial, ¿no es cierto? Que generalmente en todos los países del mundo, incluyendo, me imagino, Iberia, es un desastre monumental, ¿no es cierto? Y no tienen capacidades rentables muy altas. En Competitive Strategy, él vuelve a la parte interna de la empresa. Y ahí plantea, en el año 85, la cadena de valor. Y allí entonces se transforma desde fuera al sector adentro. Y postula de que un negocio puede ser caracterizado a través de las actividades de la cadena de valor, y por consiguiente ahora la estrategia implica ¿qué? Implica establecer una capacidad competitiva superior a la de mis competidores, si no en todas, por lo menos en aquellas actividades de la cadena de valor que sean las más significativas. Y ahí te dice esto, ¿ves? Te dice, mira, la cosa es súper clara. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es tratar de tener éxito. ¿Qué significa tener éxito? Significa tener rentabilidades financieras superiores y sostenibles. ¿Cómo las obtengo? Las obtengo. Y él dice, en mi experiencia es 50-50. 50% de las causas de la rentabilidad provienen al sector en que tú estés ubicado, el grado de atracción, las 5 fuerzas, y 50% a mi capacidad de posicionarme exitosamente dentro de esas industrias. Por eso que hay dentro del mismo sector algunas empresas que son exitosas y otras que no lo son. Y de allí tú vuelves a la implementación. ¿Cierto? Las 5 fuerzas, mira lo curioso, lo increíblemente curioso de la terminología. Y él lo dice, ¿ves? La primera, mira el centro. ¡Pah! Rivalry among competitors. Luego, ¡banga! Los desafíos, threats de los no entrants. ¡Bang! Threats de los substitutes. Y el bargaining power de los proveedores y los clientes. Cara dura, ¿eh? Fíjate, estamos en un mundo cruel. En un mundo cano. Fíjate, estrategia es rivalidad. Y el éxito implica derrotar a tus enemigos. ¿No es cierto? Esta semántica yo la encuentro muy anacrónica hoy día. Y yo se lo he dicho a Michael. Michael, yo estoy seguro que si tú escribieras esto, lo escribirías distinto. Usarías un lenguaje, sobre todo, lo que más me complica es la horizontalidad. ¿Cómo yo puedo pensar que estoy en un contexto de rivalidad con mis proveedores y mis clientes? Y aquí, fíjate, ni siquiera está el cliente. Hay un señor que se llama the buyer. Y el buyer no necesariamente es tu cliente. El buyer es el comprador. ¿Por qué hace esto Michael, no? Lo hace porque él es un economista. De los economistas libres, no señor. Aquí está, ¿de qué se preocupa, ¿no es cierto? Él se preocupa fíjate, un sector industrial, una industria, es una entidad económica que te genera riqueza. Y el problema que él quiere resolver es quién apropia esa riqueza. Vamos a construir una torta, ¿no es cierto? Vamos a repartir la torta. ¿Qué porción le cabe a qué persona? Y dentro de ese contexto, este esquema es un esquema, primero, muy relevante, segundo, muy riguroso, tercero, que te da una metodología clara, ¿no es cierto?, muy sistemática de análisis, ¿no es cierto?, y te produce un lenguaje que te tiene una enorme capacidad de captación. Sensacional, ¿no es cierto? Pero como cualquier herramienta, depende cómo la quieras usar.
Y ese lenguaje que te da, esas capacidades de hacerlo, son singulares. Yo aquí, por ejemplo, tengo, que no lo voy a leer, por supuesto, yo creo que ustedes van a tener copia de esto, ¿no? Bueno, la industria farmacéutica hace muchos años, yo estaba haciendo una consultoría con Merck en ese tiempo, me acuerdo, y no voy a leer toda la historia, ¿no? Es obvio que en forma muy, muy simple, muy clara, muy sucinta, tú puedes captar a través de esta metodología cuáles son las características fundamentales de este sector. ¿No es cierto? ¿Cómo se establecen las fuerzas? ¿Qué capacidades de competitividad existen? ¿Qué papel juegan los proveedores y los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos obviamente una metodología de enorme capacidad de interpretación de las características de un sector, ¿no es cierto? Pero que desgraciadamente, a mi juicio, te conllevan a una reflexión de rivalidad. Luego él genera la cadena de valor, ¿no es cierto? Que es una contribución súper importante también, en la cual lo que él dice ahora se vuelca, ¿no es cierto?, del sector industrial, un conjunto de empresas tratando de satisfacer las necesidades de un mercado, a la empresa en sí misma. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Y lo que te dice es un negocio, ¿cierto? Nosotros podemos calificarlo, establecerlo de acuerdo a las actividades que este negocio tenga. Y las identifica dos grandes grupos. Uno, ¿no es cierto?, las actividades de apoyo, de support activities, y las otras de primary activities. Las de apoyo son aquellas, ¿no es cierto?, que afectan toda la actividad, la estructura gerencial de la empresa, sus capacidades de recursos humanos, sus capacidades de desarrollo tecnológico, sus capacidades de compra. Y las partes de las actividades, ¿no es cierto?, primarias, son las áreas funcionales convencionales, ¿no es cierto?, el suministro de los insumos, la fabricación o las operaciones, la distribución, el marketing, las ventas, los servicios. Y la idea de aquí, entonces, es decir, ¿cierto?, si esto es lo que yo tengo que hacer, tratemos de entender cuáles de estas actividades son las críticas, cuáles son aquellas más significativas para ayudarme a mí a obtener capacidades de rentabilidad superiores, y entonces trataré yo de ser superior a mis competidores, ¿cierto?, en aquellas áreas, si no en todas, por lo menos aquellas actividades que sean las más importantes. ¿Qué es estrategia? La esencia de estrategia es obtener ventajas competitivas sostenibles. ¿Cuándo yo gano? Yo gano cuando derroto a mi rival. ¿Qué significa eso? Que coloco en el centro de atención, como la fuerza dominante, la fuerza motriz de la gestión, coloco a mi competidor. ¿No es cierto? Yo creo que es enteramente razonable traducir a Porter en esa forma. Así lo plantea. Ese es el lenguaje que él usa, ¿no es cierto? Competitive advantage, como la forma crítica de obtener un éxito de gestión. Y él dice, la otra cosa que es extremadamente conflictiva, que es una cosa profundamente, a mi juicio, ¿no es cierto?, conflictiva. Él dice, y entre paréntesis, hay solamente dos maneras de competir, que es bajo costo o diferenciación. Y él lo dice, fíjate, en una forma súper tajante. Dice, me acuerdo yo haber escuchado a Porter, dice, I'm sick and tired of listening, questions about this matter. Estoy hasta la tusa, ¿no es cierto?, de escuchar porquería. Traducido así, en elegante castellano. ¿Por qué? Porque, y usa una palabra que en inglés es muy fuerte, because it is self-evident. Fuerte en inglés, porque así empieza la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que dice, it is self-evident that all men are created equal.
y por consiguiente no es un sujeto de discusión. ¿Cierto? Esas son las bases de la democracia. Los hombres han sido creados iguales. Y de ahí surge todo un planteamiento filosófico de there are two ways to compete. Self-evident. ¿Tú sabes por qué esa palabra self-evident es tan enormemente filosófico? En esa base, con esa argumentación. Y lo que él te dice, ¿no es cierto? It is self-evident de qué manera competir. ¿Y por qué? Mire, este es el buen viejo. Aquí tengo yo los costos, el precio y por consiguiente los márgenes de utilidad. En el primer columna tenemos a un participante promedio, ¿cierto? En la segunda columna yo tengo aquel que tiene el costo más bajo dentro de esa industria. Si yo tengo el costo más bajo, te reviento cuando quiero, porque puedo condicionar mi precio, ¿no es cierto?, debajo de tu costo, y espero simplemente sentado así hasta que tú te aniquiles. O si no, ¿no es cierto?, voy a colocarte en una posición de precios bastante más bajo que el tuyo, teniendo rentabilidades mayores que las tuyas, ¿no es cierto?, y ciertamente un comprador racional va a preferir mi oferta a la tuya. Y si es así, tu posición es insostenible. Entonces, si no tienes el mejor costo, si no tienes el costo más bajo, ¿qué alternativa te queda? La alternativa que te queda es diferenciarte. ¿Qué significa diferenciarte? Significa agregar ciertas características a tu producto, atributos, funcionalidades, que el cliente las aprecie y esté dispuesto a pagar un premio por él. Entonces, tú incurres en un costo aún mayor que el costo del jugador promedio. Entonces, tienes un precio bastante más alto, pero es un precio que el cliente te lo paga, o por lo menos cierto grupo de clientes, porque entiende la diferenciación que le ofreces y entiende que eso merece un premio. ¿De acuerdo? Y si lo miras así, entonces no te queda otra alternativa. Lo que te pasa así, fíjate, es que lo que estás haciendo es centrándote en el producto. Y si tú, en lugar de estudiar solamente costos relacionados con tu cliente y el precio que el cliente te paga, si tú ves qué te puede ocurrir, qué beneficios puedes tú aportarle al cliente, el beneficio, ¿en qué sentido? En que el costo de tu cliente sea menor, o las capacidades de diferenciación de tu cliente sean menores, o las capacidades de generar ingresos de tu cliente sean mejores, entonces te produces beneficios que te bajan completamente, totalmente, la estructura de costo que tú tienes. Recuerden eso, porque este elemento va a ser fundamental en las ofertas que nosotros vamos a hacer con el modelo Delta. ¿De acuerdo? Y mira entonces, ¿qué es la fórmula ganadora de Porter? ¿Qué es lo que Porter, qué puedo concluir yo después del análisis de Porter? Te concluyo eso, ¿no es cierto? Selecciona un negocio en una industria atractiva en la cual puedas tener una capacidad de excelencia. Y la idea es entiéndelo, ¿no?, que el esquema de Porter enfatiza la rivalidad y la competitividad, y por consiguiente una industria atractiva es aquella en la cual tú puedes adquirir una posición tan monopolística como sea posible. O sea, yo preferiría no tener ningún competidor y preferiría actuar, ¿no es cierto?, con una capacidad monopolística, porque allí las rentas son las mayores. Ese concepto va a ser un concepto muy importante también en el modelo Delta, y recuérdenlo ustedes. Y a su vez, ¿no es cierto?, el mensaje de la cadena de valor es que para que yo adquiera una ventaja competitiva, yo tengo que ser mejor, tengo que ser superior a mis competidores, sino en todas, por lo menos en aquellas actividades de la cadena de valor que sean las más críticas. Strategy is war. ¿No es cierto? No, la estrategia como un concepto fundamental de rentabilidad. Entre paréntesis, ¿no es cierto? Nosotros acabamos de nuevo a comprobar que una guerra no tiene vencedores. En las guerras nadie gana. Nunca nadie ha ganado. Me acuerdo haber leído un libro sobre Wellington que derrota a Napoleón en la batalla de Waterloo. Se mueren cientos de miles de soldados de ambos lados. Y Wellington, al término del día, dice:
yo solamente puedo concebir una cosa peor que ganar una guerra, y esa es perderla. Y lo digo así porque, fíjate, a mi juicio, tener entonces como símil y como modelo, un modelo de rivalidad, un modelo de competitividad basado en derrotar a una persona, no me parece un esquema mental que sea muy atractivo y que te genera, ¿no es cierto?, una actitud que te parece, yo la veo reiterada y repetidamente en empresarios en todas partes del planeta. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree que el nombre de estrategia proviene, ¿no es cierto?, de las enseñanzas militares. ¿Qué comentarios puedo hacer yo con respecto al método de Porter, ¿no es cierto? Primero, ¿qué cosas positivas puedo decirte? Una metodología rigurosa, espléndida, para definir la estructura de una industria. Muy valioso. Nos da herramientas de reflexión que no teníamos. Segundo, ¿no es cierto?, te da una capacidad y una herramienta para definir las actividades internas tuyas a través de la cadena de valor. Es la perspectiva de un economista. Fíjate, ¿qué pasa, ¿no es cierto? Una industria te genera lo que los economistas llaman la renta, the economic rent. Y lo que él quiere saber es quién se apropia de esa renta. Y dentro del punto de vista, ese esquema está bastante adecuado. Enfatiza rivalidad, desafíos, poder, ¿no es cierto? Y mira, y lo peor del asunto, a mi juicio, es que agrega y por consiguiente comoditiza a tu cliente. Al agregarlo, al colocarle una etiqueta, el buyer, lo que estoy haciendo es comoditizando a mi cliente. Y eso es un error fatal, a mi juicio. Fíjate, lo peor que le puede pasar a un negocio, lo peor, es comoditizarte. ¿Qué significa la comoditización? Significa cuando tú no tienes una capacidad de diferenciación. ¿Qué te pasa cuando estás obsesionado por tus competidores? Te pasa que empiezas a usar como yardstick, ¿no es cierto?, tus competidores. ¿Y qué te ocurre cuando te pasa eso? Explícita o implícitamente empiezas a imitarlos. Explícita o implícitamente empiezas a copiarlos. ¿Y sabes lo que te ocurre? Te ocurre la congruencia. ¿Y sabes qué significa la congruencia? La comoditización. Y eso es la mort. La mort même. ¿Eh? Eso te lleva, ¿no es cierto?, fatalmente a una trampa que es monumental. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los comentarios que yo debería hacerte? Los caveats. ¿Eh? Cuidado, ojo. ¿Qué te dice? Fíjate, si no eres cuidadoso en la aplicación de Porter, Porter te va a llevar al camino equivocado. ¿Por qué? Porque te coloca al competidor como la fuerza motriz, en circunstancias que lo que tienes que colocar es al cliente como la fuerza motriz. Eso es obvio. La empresa se debe a la atención de sus clientes. Y tú lo que tienes que hacer, ¿no es cierto?, es tratar de entender a tu cliente granularmente, nunca comoditizarlo. No existen negocios commodities. El cobre es un commodity. El cobre es un commodity, tarado. Es decir, el cobre producto es un commodity. El negocio del cobre nunca. ¿Por qué no? Porque los clientes usan el cobre completamente distinto. Y la forma como usa el cobre Siemens no tiene nada que ver como la usa la General Motors, no tiene nada que ver con la General. Fíjense. Y ahí yo empecé a acuñar una cosa que al principio lo hice en broma y después me di cuenta que era súper seria. Los commodities solamente existen en la mente de los ineptos. Y el modelo porteriano te lleva a eso, a la agregación, te lleva, fíjate, una cosa muy singular, te agrega el cliente y te lo plantea como un conflicto. Te lo plantea como un ente que está tratando de estar en una posición conflictiva de obtener la rentabilidad. Se crea esta rivalidad, actitud de rivalidad, te crea esta tensión entre los distintos elementos cuando es exactamente lo contrario a lo que debes hacer. Fíjate, Porter escribe el año 1980 y en 1985. ¿Sabes tú qué ha pasado desde entonces?
ha pasado la transformación más fundamental que nunca hemos visto nosotros en el área tecnológica, que se llama el Internet, my dear friends. ¿Qué es lo que qué es lo que hace el Internet posible? Te hace posible dos cosas, fíjate. Hace posible que tú granularmente conozcas a tus clientes, individualizados. La estrategia hoy día no es una abstracción. La estrategia no se hace a nivel de negocios, se hace un cliente a la vez, así, con una propuesta de valor identificada, diferenciada, individualizada. ¿Y qué más te pasa? Y lo más importante que hay, además de eso, es la interconectividad. No puedes jugar este juego solo. No me importa cuán significativos sean tus recursos. El juego lo juegas a través de la empresa extendida. Y eso lo hace posible hoy día porque es absolutamente simple la interconectividad. ¿Te fijas? Entonces, a eso voy, ¿no? A eso se debe a la necesidad que nosotros vimos, no de abandonar Porter como herramienta, pero no caer en la trampa que la aplicabilidad de Porter, ¿no es cierto?, a través de una forma no inteligente de hacer uso de eso, te puede llevar. ¿Qué te pasa con la alternativa? ¿No es cierto? La alternativa surge a través de un grupo de gente que crea esta cosa, que trata de dar una respuesta completamente distinta a Porter. No son los mercados, no son las industrias, no son los negocios. Es el ente corporativo el que hay que mirar, y no es la parte externa, sino que cuáles son las capacidades internas que nosotros tenemos, los recursos y las competencias internas, los que definen nuestras capacidades de competitividad. Pero continúan afirmando lo mismo de Porter. ¿Qué es estrategia? Estrategia, ¿cuál es el objetivo central de la estrategia? Es obtener ventajas competitivas sostenibles. Esa definición yo la considero altamente insatisfactoria y la considero peligrosa para definir la mentalidad que tú debes tener para imaginar una empresa en forma adecuada. ¿Cuáles son? Y aquí se produce una cosa un poco vaga, un poco así. ¿Qué son los recursos? Hay tres tipos de recursos. Los recursos tangibles, aquellas cosas que están, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo de tu balance, aquellas cosas concretas, qué sé yo, medios de producción, materias primas, todos los activos que tú tienes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? ¿Son importantes? Son importantes, pero no, ¿sabes lo que ocurre normalmente con esos activos? Te cuestan plata y nada más. Y por consiguiente, difícilmente te van a producir ventajas competitivas sostenibles, excepto en casos muy singulares, como por ejemplo las empresas de recursos naturales, ¿no es cierto? Yo soy chileno, como ustedes pueden apreciar por mi impecable acento británico, y en Chile, ¿no es cierto?, es un país que está asumiendo una posición rectora en cierto tipo de sectores en los cuales los recursos naturales son fundamentales. El cobre, los vinos, la agricultura, la pesca, el área forestal. Obviamente que en esos sectores los activos tangibles son muy importantes, aunque yo creo que lo bueno que en Chile ha pasado es que le han incorporado mucha tecnología para mejorar aún más este tipo de cosas. Pero excepto en esos sectores, estos activos tangibles no son muy importantes. Y entonces vienen los intangibles. ¿Quiénes son estos? Ya, ahora hay cosas un poco más sofisticadas, ¿no es cierto? Pero mientras más me sofistico, más vaga es la cosa. La reputación, ¿cierto?, las culturas, el know-how, ¿cierto?, las marcas, las patentes, los trademarks, las capacidades de aprendizaje, las experiencias. Una cosa que es más difícil de definir, pero más sustantiva en cierto modo. ¿Qué es MIT? ¿Qué es MIT? Un lugar que afortunadamente he tenido la suerte de ser parte integrante de él. Es uno de los lugares más increíbles del mundo. ¿Y qué hay en MIT? Si nos vas a ver, somos unos rascas, unos edificios horribles.
¿Y qué es lo que hay? Hay gente con un talento inconcebible, con una capacidad de conocimiento apabulladora, en que tú sientes, cuando eres parte de esa entidad, te sientes profundamente humilde, porque no puedes pretender ser orgulloso cuando el entorno te está diciendo cuán idiota eres, porque hay tanta gente más inteligente que tú. Entonces, aquí está. ¿Y cómo es reproducible el MIT? Irreproducible. Totalmente irreproducible. Trata de reproducirlo. Good luck, fellow. ¿No es cierto? Porque no lo puedes comprar. ¿No es cierto? No lo puedes. Va más allá de eso, ¿no? Y luego vienen estas cosas que ellos llaman las capacidades organizacionales. ¿No es cierto? Aquellas cosas que son las combinaciones de activos, de gente, de procesos, de organizaciones. Y ahora se pone la cosa incluso más complicada, porque entonces estás hablando de cosas como lean manufacturing, high quality production, fast product development. Pero la idea es cómo institucionalizas todo este tipo de historias. Dale nomás. Y ves, al mismo tiempo, es sorprendente a mi juicio lo que ocurre, ¿no? ¿Ya? Porque empiezan hablando de los recursos. ¿Ah? Pero no te dan ninguna pauta de qué diablo haces con eso. ¿Dónde? ¿Qué recursos? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Y cómo los voy a adquirir? ¿Cómo los voy a apropiar? ¿Cómo los voy a desarrollar? ¿Cierto? ¿En qué forma? ¿Qué objetivo me van a dar? ¿Cierto? Pero empezamos por entender esos recursos, añadir las capacidades que existen y preguntarnos qué ventajas competitivas ese tipo de recursos nos dan y desarrollar una estrategia que te permita llevar eso adelante. Fíjate, ¿qué es lo que mira, y aquí, ¿cuál es si tú tratas de definir la fórmula ganadora, ¿no es cierto?, como lo veíamos antes con Porter? ¿Qué es esto? ¿Ya? La idea es bien simple, ¿no es cierto? Desarrolla recursos y capacidades que sean raros, valiosos, no comerciables. Vale decir que no tengas acceso en los mercados a comprarlos, porque el momento que tienes acceso a comprarlos, no son un sujeto, ¿no es cierto?, distintivo, sostenible de competitividad, que forman la base de las competencias de la empresa. Hace que la ventaja competitiva que ellos te producen no sea sujeta de imitación o sustitución por tus competidores, e implementan los procesos de tal manera que los costos asociados con esa implementación no superen a los beneficios que te resulten. Y en el fondo, nosotros tratamos de buscar cómo podemos definir, no sé si en forma justa o no, hablábamos nosotros de Porter como rivalidad, como guerra. Esto es estrategia como real estate, ¿ya? Por los activos que tiene, por los recursos que tiene. ¿Qué comentarios me parecen a mí? Primero, la cosa que me caen bien es que establecen el centro de atención a nivel corporativo y no al nivel de negocio. Y por consiguiente, allí es donde radican las capacidades que tú puedes transmitir a los negocios que existen. ¿No es cierto? Lo que es posible es que al mismo tiempo este tipo de cosas, en lugar de reemplazar el enfoque porteriano, puede completarlo en forma adecuada, y te crea un concepto que es un concepto bastante importante, que es el concepto de sostenibilidad, ¿cierto? El hecho de que haya permanencia, que no haya imitación en esto. ¿Qué críticas que me merece? Los famosos caveats, ¿cierto? La crítica más grande que yo creo que uno puede plantear, y que nosotros la vamos a resolver en el modelo Delta, es la vaguedad de estos recursos. ¿Qué son estas cosas? ¿Cierto? ¿Dónde están? ¿Qué capacidades tenemos que necesitamos tener? ¿Cómo vamos a adquirirlas? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Qué propósito tienen? ¿Cierto? ¿Qué ventajas competitivas nos van a dar? ¿Cómo nos ayuda a nosotros a formular una estrategia? ¿Cómo podemos identificar aquellas cosas que nos faltan? Fíjate lo que decía, es un framework in search of a framework. Para poder aplicar este concepto, necesitamos que nos ayuden a orientarnos, a guiarnos un poco.
Y esa ayuda yo se las voy a proporcionar. Ok, ¿me entendieron más o menos aquí o no? Y estos son los esquemas ganadores, ¿no es cierto? Y las críticas que hacemos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Mira, primero, declaramos fundamentalmente que el centro, en la fuerza motriz de la gestión y de la estrategia es el cliente. Y si la esencia de la estrategia no es obtener ventajas competitivas sostenibles, ¿cuál es la esencia? Y eso, perdónenme que se los diga en inglés porque suena mucho más elegante, y es muy difícil traducir esta cuestión, fíjate. The essence of strategy is to achieve customer bonding. La palabra bonding es una palabra muy hermosa, pero es una palabra que no solamente significa vinculación, intimidad, ¿no es cierto?, acercamiento. Fíjate, la última expresión del bonding, ¿sabes cuál es? Es el amor. Ustedes ya se deben haber olvidado de lo que era estar enamorado. ¿No es cierto? Pero eso es el afecto, una expresión de afectividad. Hombre, imagínate tú cuánto más constructivo sería la humanidad si en lugar de pensar que nuestro quehacer es destructivo, pensemos que nuestro quehacer es constructivo. En lugar de pensar, ¿no es cierto?, que hay que pegarle a alguien para poder ganar, tenemos que abrazar a alguien. En lugar de rivalidad, reemplazarlo por un profundo sentido ético de mutua cooperación y mutuos beneficios. Eso es lo que tratamos de hacer. Y al mismo tiempo, esa es la primera premisa, la premisa de comprensión cabal, de qué son los clientes. Fíjate que una de las cosas que a mí más me sorprende en la humanidad, aunque les parezca increíble, es que muchas empresas no conocen a sus clientes. ¿Has visto cosa igual? No saben cuántos clientes tienen, los tarados. Se produce una neblina. No gastan el tiempo entendiéndolo. Cosa singular, ¿eh? Y al mismo tiempo, lo que yo les decía, hay que jugar el partido en el network. Nosotros hablamos de un network economy. ¿Por qué, oye? Porque esa es la idea. La idea es tener profunda conocimiento de cuáles son todos aquellos constituyentes que perfilan y definen el sistema en el cual tú estás operando y establecer con ellos un propósitos claros de cooperación que te conducen, fíjate, ¿a qué cosa? A establecer unas capacidades de ofertas que sean extremadamente diferenciadas y enriquecedoras. Estudia a tus competidores con gran profundidad para no imitarlos. Así ganas. Ganas con una creatividad que te permite ser distinto, que te permite ser, ¿no es cierto?, creativo en tu oferta. Y aquí empezamos a pensar, ¿no es cierto?, ¿y cómo lo hacemos esto? Fíjate, y hay tres opciones. ¿Cómo establezco el bonding? ¿Y qué diablos es el bonding? Bueno, el customer bonding es bien fácil, ¿no es cierto? Es la atracción, la satisfacción y la retención de tus clientes. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo los puedo hacer? Hay tres grandes posicionamientos dentro de nuestro esquema. El primero es lo que llamamos el mejor producto. Y ese es el mundo porteriano. Estoy centrado en el producto. Estoy mirándome hacia adentro. Y en ese esquema hay dos alternativas. O el bajo costo o la diferenciación. Y no tengo otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy dando un producto. Y la relación que tengo con mi cliente es una relación que se llama transacción. El cliente va a venir a mí, yo le voy a dar un producto y el cliente me va a dar plata. Thank you very much, Charlie. Y a lo mejor, fíjate, ¿sabes lo que es peor todavía? Es un diálogo entre idiotas. Hay un vendedor que es un idiota que va con una maleta en que tiene un producto estandarizado en la maleta y se encuentra con otro idiota que es un comprador, ¿cierto?, que no tiene idea de lo que está pasando en ninguna de las dos instituciones, y entre esos dos idiotas se produce una transacción. Esa es la historia, ¿no es cierto? Vuelve atrás, ¿ves?
Y aquí estoy para atrás, tienes que volver. Fíjate, ¿qué es lo que me interesa? La economía de mi producto. Estoy centrado en la rivalidad. La forma de ganar es tratar de obtener una tasa de participación amplia. ¿Es la única manera de hacer? No. Fíjate, es al contrario. Así empiezas tú. ¿Es importante tener una buena estructura de costos? Obvio. ¿Es importante tener buenos productos? Obvio. ¿Es importante tener productos diferenciados? Obvio. Y eso es el principio. Porque si no tienes eso, ¿qué tienes? Nada. Pero eso es el principio. Ahí empiezas. Y empiezas estableciendo, ¿no es cierto?, esa base, esos fundamentos. ¿Qué tienes que hacer? ¡Pam! Te mueves, ¿no es cierto? No vende productos, vende soluciones integradas. No te preocupes de tu economía de producto. Examina cuál es la economía del producto del cliente. ¿No es cierto? No vendas productos estandarizados, aislados, comoditizados. Vende carteras, productos, ¿no es cierto? Carteras integradas, homogéneas, de productos y servicios, que te permiten a tu cliente hacer una capacidad mucho más efectiva. Tienes que hacer 3 cosas al mismo tiempo. 3, oye. Primero, redefining the customer relationship. Y empieza a pensar en forma completamente distinta. ¿Cómo vas a abordar al cliente? ¿Cómo lo vas a segmentar? ¿Qué proposición de valor? Nosotros tenemos una serie de herramientas que te permiten hacer eso. Y empiezas tú por entender eso, ¿ya? Y tratar, busca la intimidad. No puedes hacerlo solo. Hay 2 falacias que son imbéciles, oye. Una falacia, el cliente siempre tiene la razón. ¿Has visto idioteces igual en la vida? ¿Cómo el cliente puede tener razón si no tiene idea de lo que yo puedo hacer con él? Y la otra falacia es, yo sé lo que el cliente quiere. ¿Qué sabes tú? ¿Ah? Lo que tienes que hacer es entrar con intimidad, con profundidad, a captar al cliente y que ambos constructivamente empiecen a producir estas cosas. No es lo que yo a veces digo, medio en broma, medio en serio, las ventas son demasiado importantes para dejárselas a los vendedores. Aquí no estamos hablando de una transacción, estamos hablando de una relación, estamos hablando de equipos que pertenecen a ambas empresas, que se juntan para discutir en qué forma vamos a poder operar en la forma más efectiva posible. Esto de Customer Integration, le transfiero conocimiento, no es mi cadena de valor, no es mi cadena de abastecimiento, no, es mi cadena de valor con yuxtaposición con la cadena de valor de mi cliente, de mis proveedores, de las empresas complementarias. ¿Cómo agrego valor? ¿Qué cosas, fíjate, qué cosas voy a transmitir? ¿Has visto una cosa más increíble, oye? Hay empresas que tienen una enorme base de conocimiento. ¿Y sabes tú qué hacen con eso? Las destinan esa base de conocimiento estrictamente a mejorar los productos o la forma de hacerlo. Y no se preocupan en transmitirlas directamente a los clientes, donde hay unas capacidades de diferenciación extraordinariamente poderosas. Y finalmente está la cosa del horizontal breadth. ¿Cuánto más puedes dar? Te fijas, esto te configura un cambio absolutamente diferente. Una mentalidad de acción totalmente diferente. Vuélvelo abajo. ¿Es eso todo? No, pues, me estoy dejando lo mejor para el final, que es el system locking. En el mejor producto me preocupo de mis competidores. Y el ámbito relevante, ¿no es cierto?, es mi cadena de valor. En las soluciones integrales al cliente me preocupo de mis clientes. Y el ámbito integrante es la empresa extendida. Aquí, fíjate, arriba, me voy a preocupar de las empresas complementadoras. Me voy a preocupar del sistema completo. Voy tratando de entender qué pasa. Cuando yo me muevo fíjate, en la posición del mejor producto, tiene muy poco bonding, tiene muy poco de vínculo. ¿Por qué? Porque si alguien viene con una oferta de un mejor producto, el cliente tiene que desertarte. Y como alguien siempre va a venir con un mejor producto, vas a perder el cliente. En cambio, si te mueves para acá, en lugar de estar dando un producto, estás asociándote con una persona, transmitiendo conocimientos mutuos, ¿no es cierto?, estableciendo una relación duradera,
de muy difícil disrupción. Mis amigos de la National Starch, por ejemplo, una empresa, National Starch, trabajan en starch. ¿Qué significa starch? Starch es engrudo, ¿no? Goma. ¿Has visto? Pegamento. ¿Has visto una cosa más imbécil en la vida? Esta gente tiene 20 clientes, 20. Uno de ellos es Boeing. ¿Qué hacen con Boeing? Les voy a dar una noticia muy poco reconfortante. Las alas de los aviones ni se sueldan ni se apernan. Se pegan con engrudo. Así que la próxima vez que vuelen, no estornuden demasiado. Imagínate lo que es eso, ¿ya? Imagínate lo increíble que es ese aporte. Cómo conjuntamente resuelves problemas que son fundamentales. No estás vendiendo aditivos por galón, estás vendiendo conocimientos para solucionar problemas fundamentales que tu empresa tiene. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, y me voy arriba y tengo aquí ahora 3 maneras de obtener. Yo voy a tener que callar ahora, ¿eh? ¿Cuándo? ¿No menos? 5 minutos. Mira, hay 3 maneras de obtener esta cosa. Fíjate que cuando nosotros empezamos a ver esto, pensamos que era de muy difícil obtención este System Lock-in. Fíjate que es curioso lo que te ocurre, oye, porque el bonding se te incrementa enormemente cuando vas a la solución integrada y puedes tener lo que se llama un Customer Lock-in, que un cliente terminado no te abandone. Aquí arriba, cuando tengo un System Lock-in, es porque tengo un Competitor Lockout. Y entonces eso significa que tengo una posición monopolística. Es volver a Porter, ¿eh? Pero por un camino distinto. ¿Y qué posibilidades tienes de hacerlo? Una es generar los estándares de la industria y apropiarte. No voy a usar eso porque es demasiado largo. Quédate atrás, vuelve atrás. ¿Ves? ¿Por qué Bill Gates es el tío más rico del mundo? ¿Ya? Porque tiene el mejor producto. Nunca lo ha tenido. Es un desgraciado al cual insulta a la humanidad entera todos los días religiosamente. No es porque te trate como rey, no. ¿Por qué? Fíjate. ¿Por qué tiene 95% de tasa de participación en sus mercados? ¿Por qué? Porque tiene 80% de tasa de participación en las empresas complementarias. Porque tiene un ejército de gente trabajando con él que no están en su ¿cómo se llama? Nómina. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la gente quiere escribir aplicaciones, ¿no es cierto?, para el sistema que tenga la mayor instalación en el mercado, y la gente quiere comprar el computador que tenga el mayor número de aplicaciones. Y eso te produce un círculo virtuoso. Eso es el lock-in, ¿no es cierto? Hay otras formas de obtener el lock-in, como la exclusividad de canales, cuando no tienes otra posibilidad de acceso. Lo que hace Walmart, esta increíble empresa, la empresa ahora más grande del mundo, tiene en este momento más de 300 billones de dólares de ingresos. Eso, yo creo que hay solamente como 24 países en el mundo que tienen un GDP más alto que eso. Países. Es una cosa increíble. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron una tienda tras otra. En el área rural de Estados Unidos, en que no había ningún department store, llegaban, ¡pam!, ¿cierto? Y sencillamente hacían imposible la coexistencia de otra tienda en ese lugar. Y se fueron estableciendo así. Y finalmente hay una cosa que nosotros llamamos Dominant Exchange, que sería interesante tener más tiempo para explicarla, porque es un poco sofisticado. Y es cuando tú te transformas en el puente entre los proveedores y los clientes de tu cliente. Es lo que te pasa, por ejemplo, con eBay, es lo que te pasa con Amazon. ¿Sigue? ¿Sigue? Entonces, mira, en realidad yo creo que voy a tener que terminar, porque no sé, ¿no? Pero entonces, en resumen, ¿no? No sé si me están siguiendo, ¿no?
Una cosa que se me olvidó, ¿podrías volver atrás? Perdóname. Fíjate, mira tú, ¿eh? Vuelve para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Mira toda esta cosa. Este maldito triángulo, si tuviéramos tiempo, yo les podría enseñar cómo usar esta historia, ¿ya? Ejemplificarla, ilustrarla, mostrarlo cómo lo hacemos con empresas, etc. Pero este maldito triángulo se usa en dos formas totalmente distintas. Por un lado, segmentas a tus clientes, estableces tiers, que nosotros llamamos, estableces las prioridades y haces el plot en el triángulo. ¡Chao! Algunos clientes los vas a tratar arm length, transacción, porque no quieren ellos más que ti. Otros los vas a tratar dándole todo el apoyo que puedas, y otros vas a tratar de buscarte un system lock-in. Y por consiguiente proyectas en el triángulo, ¿cierto?, cómo vas a diferenciar a tus clientes, al quinto cliente. Y la otra cosa son estos 8 puntos que yo tengo, que son, fíjate, esta es para mí la clave de cómo hacer the resource-based view of the firm. Porque te puedo preguntar, fíjate, te voy a pasear por los 8 puntos y te pregunto, dime, ¿cuáles son tus capacidades en tu infraestructura de costos? ¿Y dónde tienes capacidades de excelencia ahora? ¿Y cuáles son las cosas que tienes que incorporarte? Dime, ¿cuáles son tus capacidades de diferenciación? Dime, ¿qué estás transmitiendo tú? ¿Qué conocimientos tienes que puedes transmitir a tus clientes ahora y a futuro? Dime, ¿cómo estás abordando la relación con tus clientes? Y cada uno de estos puntos, y es impactante verlo de arriba, tienes legítimamente algunas aspiraciones de lock-in. Y ahí te das cuenta que cuáles son las capacidades, los recursos, las competencias que necesitas tú para obtener distintos posicionamientos competitivos. Y entonces, en lugar de esta cuestión ser una cosa abstracta y vaga, se transforma en algo súper concreto. Es fascinante ver cómo esto se realiza. Sí, yo creo que con esto entonces, para terminar, ¿ves?, esta cosa que yo les decía aquí, ¿no es cierto?, para mí, no sé si ustedes lo interpretan así, no sé qué experiencias profesionales tienen ustedes, pero el más grande riesgo y la peor trampa que una empresa puede tener es caer en la comoditización. Y la idea es rechazar esto definitivamente, porque esa cosa no es posible hacerlo, y transforme la organización, moverla del mejor producto a una solución integral de soluciones al cliente y buscando al mismo tiempo oportunidades de lock-in. Y la idea es, primero, conoce a tu cliente adecuadamente, segméntalo y establece proposiciones de valor creativas, y luego no operas en forma aislada. Tienes que tratar de establecer, ¿no es cierto?, una forma armoniosa de cooperación con tus proveedores y las empresas complementarias. Si quieren hacerme un par de preguntas, yo creo que... ¿Tengo tiempo para hacer los actions o no? Esto es un chiste, ¿ya? Es chiste en el sentido que tú sabes que los axiomas son... ¿Queréis que pasemos a las preguntas? Sí, elimina los axiomas. Entonces yo creo que solamente añadir una cosa que yo creo que es, que antes no lo he dicho, pero que el profesor Hacks no solamente, pues digamos, ha escrito libros, artículos, etcétera, sino que también tiene una amplísima experiencia en haber ayudado a empresas a conseguir y mejorar su rentabilidad, pero empresas importantísimas, ¿no? Pues Motorola, Saturn, bueno, cantidad de empresas, ¿no? Pero yo creo que eso, bueno, pues se nota en su exposición, y que, bueno, que en las preguntas que podáis hacer, que yo creo que sepáis eso, ¿no?, que también tiene mucha experiencia de haberlo aplicado y de haber obtenido, pues, resultados extraordinariamente importantes. Bueno, pues damos paso entonces a 15 minutos de preguntas. ¿Quiere pasar el micrófono? Buenas tardes.
Visto que la mayoría de las empresas, tanto en América como en Europa, van hacia sistemas de gestión de la calidad, bien sea con la ISO 9001-2000 o también adoptando modelos de excelencia de gestión, en los cuales la satisfacción del cliente es lo primordial, y más allá de la satisfacción del cliente también el intercambio con los proveedores, la satisfacción del personal, la responsabilidad social y también el respeto por el medio ambiente. ¿Cómo encaja o cómo vemos entonces el modelo Delta también para satisfacer esas otras demandas que tienen estos nuevos paradigmas empresariales? Claro, obviamente que lo que tú estás planteando es una cosa muy importante, ¿ves? Y debido a la brevedad del tiempo que yo tengo, no puedo presentarte esto como un concepto integrado, completo de la empresa. Pero yo sigo, fíjate, partiendo de esta base inicial, ¿ves? Que es definir como fuerza motriz el cliente y una comprensión muy exhaustiva de ello. Y en cierto modo el resto, como decía el Evangelio, se dará por añadidura, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, tú hablas del talento. El talento es central, ¿no es cierto? Es algo fundamental, digamos. Una empresa que no tenga talento y no tenga una capacidad de atracción también de talento, ¿no? ¿Dónde está, no? Pero lo que te pasa es que si estás operando con una mentalidad restrictiva, limitada, si estás con un ambiente de comodización, con una cuestión muy chata, centrado en el producto, no creo que seas muy capaz de traer mucho talento. Entonces, en la medida que vas mejorando tu capacidad de gestión, enriqueciendo tu desafío, creándote una mística más interesante, yo creo que te ayuda a eso. Fíjate, en estos axiomas que hay, ¿ya? Yo digo que hay una cosa, pero hay una cosa que yo llamo the net flow of talent, el flujo neto de talento, y yo creo que eso es el indicador estratégico más importante que yo podría comunicarte. Y si me preguntas a mí, mira, ¿qué debo cuidarme yo? ¿No? Dime tú cómo estoy. Fíjate, no voy necesariamente primero a los estados financieros, porque los estados financieros me dicen cómo te ha ido, no te dicen cuán preparado estás, sino que te pregunto, ¿qué capacidad tienes tú de atraer al mejor talento posible, de retenerlo, ¿no es cierto? Y luego de no perder el talento adecuado? Porque si tienes tu flujo de talento positivo, está fenómeno. Si es negativo, incluso a nivel universitario, yo no encuentro ningún indicador más interesante que ese, ¿ves? Estamos atrayendo a los mejores talentos, los mejores alumnos, los mejores administradores, los mejores profesores, las mejores empresas a colaborar con nosotros, ¿o no? ¿Ves? Entonces, claro, esta cosa de responsabilidad social, fíjate, yo te digo, a mí me suena un poco, ¿cuál es la palabra? Un poco así, a ratos como de mal gusto decir, mira, la estrategia es amor. Porque sale como una cosa media. Pero fíjate, pero imagínate si tú efectivamente piensas eso. Y por consiguiente lo haces con un alto grado de responsabilidad. Todos estos temas de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, están incorporados en eso. Porque estás, ¿no es cierto?, estás en tu acción, estás comprometido a una labor constructiva y cooperativa. Entonces yo creo que eso es parte integrante de esta historia, fíjate, que yo, entre paréntesis, considero que es muy, muy importante. Fíjate, es curioso lo que pasa, ¿ya? Ser honesto y ser bueno es el mejor de los negocios. ¿No? Porque al final se van a reconocer esas virtudes.
Gracias. A ver, doctor, hoy en día en Mercosur, el Mercado Común del Sur en Latinoamérica, yo soy Alexander Piñero de Venezuela, se está dando una discusión bien interesante entre los presidentes que toman las decisiones políticas y las partes técnicas, ¿no? Que es, así como usted plantea que la estrategia también puede ser amor, tenemos que entender que las estrategias competitivas pueden llevar a destruir un mercado y los empleos y la calidad de vida de un país con otro, cuando se abren los tratados de libre comercio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Se está discutiendo la estrategia de complementariedad. Uno, la estrategia de complementariedad para lograr en el bloque comercial, donde está Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Venezuela, que está ingresando ahorita, Bolivia y Chile asociados, y Colombia y Ecuador también están colocando sus propuestas, ¿no? Para esa estrategia de complementariedad, para hacer los productos que se importan en todo el bloque, en forma conjunta, empresa con empresa cooperando, complementándose. Esa es una. Y la otra es la estrategia de complementariedad para poder, si una empresa en Argentina y una empresa en Venezuela hacen lo mismo, ¿cómo podemos ayudarnos para hacerlo mejor y poder mantener o aumentar los empleos en el bloque? Es decir, no la manera de crear estrategias competitivas para destruir una empresa que traería desempleo y problemas de calidad de vida en un sector como el otro. ¿Qué opinión puede tener entre esa estrategia de amor, en esa estrategia de complementariedad, pensando en el ser humano como pilar fundamental de nuestra sociedad, manteniendo la calidad, por supuesto? Yo entiendo muy bien lo que está tratando de decir, pero fíjate, había yo desgraciadamente estoy ahora bastante más pesimista sobre Latinoamérica que lo que estaba antes. Creo que en Latinoamérica estábamos avanzando muy poderosamente y hemos tenido un retraso fundamental en los últimos años. El Mercosur que tú mencionas es es el cuento del tío. Esa cosa empezó hace 20, 30 años atrás. Cuando empezó yo estaba lleno de optimismo y qué sé yo, y no ha pasado nada porque hay unas rivalidades pequeñas y horribles, y los brasileros odian a los argentinos, y los argentinos, ¿no? Entonces, no hemos sabido superar esa cosa. Estamos abandonando, con todo respeto, a lo que está pasando con Chávez en Venezuela, Dios mío, y lo que está pasando con Evo Morales y con toda esta gente, Dios, con un concepto, pero ya, a mi juicio, incomprensible. Entonces, en lugar de tener gente seria, competente, con un sentido visionario, estamos yéndonos con un populismo barato y reflexivo que me duele el alma, el corazón y el sombrero. Fíjate, yo lamento decir esto porque soy chileno, pero yo creo que en cierto modo Chile es la excepción a la regla. Y Chile se aburrió de estos mercados de libre comercio y empezó a hacer tratados bilaterales de libre comercio. Y es increíble lo que han hecho. Y tienen tratados bilaterales de libre comercio con todos los países del planeta. Porque si te metes en el Mercosur, por ejemplo, Chile es el único país del mundo, me vas a decir que estás hablando idiota, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Qué? Sí, ¿qué? Porque el año 2010 no hay ningún artículo on the table. Nada. Porque estos tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, empiezan a decir libre comercio, pero no me toques la agricultura, no me toques acá. Y finalmente es una charada. En cambio, fíjate, yo estaba hablando con la gente de Chile y les preguntaba, oye, ustedes idiotas, ¿por qué hacen tratado de libre comercio con Sudcorea? ¿Qué significa eso? Y me decían, Arnoldo, porque si nosotros tenemos una capacidad de comercializar en idénticos términos con Sudcorea exitosamente, eso nos permite a nosotros entender cómo tener un comercio competitivo con todo país del mundo. Entonces, no sé, fíjate, a mí me duele, perdóname que te haya dicho esto, y particularmente porque eres venezolano, y es un insulto medio macabro que te estoy haciendo,
Pero, ¿no es cierto? Pero tu presidente insulta a Megamundo también, así que... Entonces, estamos más o menos en las mismas. Porque la complementariedad, fíjate, no es un club de negocios raros. Pues. No es decir, si tú estás haciendo vino y yo estoy haciendo vino, pongámonos de acuerdo, viejitos. Yo lo que veo, fíjate aquí, es la capacidad, ¿ves?, de que los países tengan, primero, y por eso que la apertura, fíjate, hay cosas que son medias complicadas. Yo creo profundamente en las ventajas del libre comercio, pero al mismo tiempo estoy profundamente preocupado de las desigualdades sociales que el capitalismo en extremo te produce. Entonces, lo que tienes que hacer, ves tú, es tratar, por un lado, de estimular iniciativas privadas, sacarle los obstáculos. Fíjate que, ¿por qué hay corrupción en Latinoamérica? Horripilante, ¿no es cierto? Espantosa. ¿Por qué la lacra, el cáncer de Latinoamérica es la corrupción? ¿Por qué? Porque siempre hicimos barreras, proteccionismo, ¿no es cierto? Entonces, para que tú fueras exitoso, lo que tenías que hacer es ser amigo del senador. Y que el senador te hiciera el favor, así de colocarte tu negocio no sé dónde, ¿no es cierto? Entonces con eso no llegamos a nada. Entonces lo que tenemos que hacer es liberar esto, establecer, ¿no es cierto?, mecanismos realmente amplios y que el gobierno y que la justicia social, fíjate, no se haga a nivel de empresa, se haga a nivel de gobierno. Y que ahí tengas tú la capacidad de educar a la gente, de darle acceso a capacidades dignas de vida. Pero yo soy muy, muy profundamente latinoamericano, ¿no? Y me cae Latinoamérica súper bien. Y me cae súper bien los países, la gente. Me encanta tu país. Y tengo el mayor profundo aprecio por Venezuela, ¿no es cierto?, y por su gente, y por su calidad, y tal, pero me duele, fíjate, como decía García Lorca, Machado, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Qué más te puede doler, viejo? Bien, profesor, yo creo que nos manda el reloj ya un poquito. Si hay algún comentario final que quiere hacer, y si no, vamos... Si le parece, vamos a dar paso al siguiente. Okay, yo creo que a lo mejor les debería decir lo siguiente, ¿ves? Primero, espero que no se ofendan a ratos de las cosas que digo, porque a veces las sigo con un propósito de humor y qué sé yo, ¿no? Y lo mismo he dicho con relación a mis amigos Porter y qué sé yo, ¿no? Que hay gente que yo no estoy tratando de disminuir en ningún modo los aportes importantísimos que se han creado en estos esquemas. Pero la única... yo creo, fíjate, que volviendo a lo que hablábamos, ¿no es cierto? El llamado para mí es que tenemos que buscar una forma armónica de operar en nuestra sociedad, ¿no es cierto? La empresa es el acto económico más importante que tienen los países, porque te generan los empleos, ¿cierto? Y eso tenemos que manejarlo con sabiduría, ¿no es cierto? Y yo creo que al mismo tiempo con lo que tú tratabas de plantear, ¿no es cierto?, con un enorme sentido de responsabilidad social. Pero yo creo que ese sentido, fíjate, parte mirando cómo para mí, ¿ves?, en mi manera de ser, yo creo que parte mirando cómo servir al cliente en la forma más adecuada y cómo establecer estas relaciones dentro de todo el sistema en el que estamos operando, que sea lo más constructivo posible, y rechazar la rivalidad, ¿no es cierto?, y reemplazarla por un sentido profundo de afecto. That's the idea. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Hacks. He vuelto a tener una experiencia que tuve el privilegio de tener en el año 79, donde el profesor Hacks nos dirigió un seminario de 3 días seguidos, 8 horas, y la audiencia estaba tan cautivada como esta tarde en esta sala unos cuantos años después. Lamentablemente el reloj nos manda, nos ha agotado el tiempo ya hace un poco de tiempo, y entonces quisiera agradecer una vez más el esfuerzo que ha hecho, la dedicación, el calor que pone en su comunicación, y formularía el deseo de que detrás de este congreso y detrás del acto de esta mañana, donde la universidad le ha dado el honor de doctor honoris causa, no sea la última vez, sino que sea una primera oportunidad de renovar un contacto entre la ingeniería de organización, esta universidad, Adingor y todos los participantes de las universidades aquí presentes, y seguir teniendo este intercambio que se está apuntando como de lo más fructífero pues en los años venideros. Muchas gracias, profesor Hacks. Una breve nota sobre cómo vamos a continuar. Si me permitís un minuto sentados todavía, la secretaria del Congreso, Ruth Carrasco, os va a dirigir unas notas de cómo vamos a continuar. Después de su intervención pararemos 5 minutos, pero 5 minutos, no hay café. 5 minutos solamente para estirar las piernas, y volveremos a la sala para oír la ponencia invitada del profesor Durand, de la École Centrale de París. ¿De acuerdo? Detrás de la presentación del profesor Durand, Ruth nos da las indicaciones. Vale. ¿Me oís bien? Sí. Bienvenidos a todos al Congreso, gracias por venir. Y nada, simplemente deciros que vamos con un pelín de retraso, entonces vamos a fijar como hora de salida definitiva del autobús para ir a la cena del Museo del Traje, yo creo que las 8 de la tarde. Y la hora de regreso vamos a mantener las 23 horas en una primera llamada, y para dar un poquito más de tiempo, pues yo creo que las 23:30 sería para una segunda llamada. Como hay varios autobuses, pues en función de vuestras preferencias, vamos a fijar dos horas de salida, ¿de acuerdo? Y luego recordaros también que hay mañana 4 visitas culturales programadas, que son al Madrid de los Austrias, en paseo a pie con un guía, el Barrio de las Letras, el Museo de Reina Sofía y los frescos de Goya de la ermita de San Antonio de la Florida. Entonces, pues recordaros que os tenéis que inscribir para ir a esas visitas, hacer la mesa de inscripción, y que tenéis que acudir a ellas por vuestros propios medios, ¿vale? Os hemos dado un papelito en el que viene cómo llegar, el guía con el teléfono de contacto, etcétera. Y también, si alguien, supongo que habrá personas que tengan que ir mañana o el viernes a las sesiones de los pósters, tenemos a David, que es el coordinador de azafatos y que se va a encargar de coordinar ambas sesiones de pósters. Entonces, poneros en contacto con él para que os asigne una columna y pues os dé las instrucciones necesarias. Y en principio, pues nada más, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta sobre temas de organización, pues estoy a vuestra disposición. Yo individualmente ya cada uno si tiene algún problema. Entonces, 5 minutos y retomamos la sesión.